Bueno, creo que podemos empezar. Ah, algunas personas aún están entrando, pero vamos a empezar. ¿Puede ser, Diego? Sí. Sí, Entonces, cuando quieras. gracias. Entonces, buenas tardes a todos. Con mucha alegría que hoy iniciamos el primer conversatorio del Grupo de Trabajo en Transporte de América Latina y el Caribe, el LAC, TWG, no sé cómo decir en español. La, ah, la, entonces nos vamos hoy a empezar con el primer conversatorio. La idea es que tengamos otros conversatorios, pero hoy tenemos el placer de empezar con Diego. El objetivo de los conversatorios es acercar a los profesionales que trabajan con ecología de transportes en América Latina a partir del intercambio de experiencias. Entonces, vamos a tener una presentación de Diego y después vamos a tener una discusión abierta con todos los participantes. Entonces, traigan preguntas y contribuciones para la discusión. El grupo de trabajo en transporte para la América Latina, él fue creado oficialmente en 2019 como parte del grupo de especialistas en conservación de la conectividad bajo la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y la misión de ese grupo es alertar, influir y apoyar las sociedades latinoamericanas a desarrollar infraestructura en transporte sostenible y también mitigar sus impactos en la vida silvestre y la conectividad ecológica. Entonces, esa actividad hoy es un paso adelante en la integración de profesionales en América Latina. Ojalá Sí, por violencia contra la tengamos una mujer. discusión muy provechosa aquí en ese tiempo. Entonces, Diego Varela, que va a empezar su presentación, él es el coordinador del Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico, que es parte del Instituto de Biología Subtropical del CONICET en Puerto Iguazú. Él tiene más de 15 años de experiencia en ecología de carretera y es uno de los copresidentes de este grupo. Y es un placer tener Diego aquí presentando su trabajo que es increíble y que nos encanta a todos con su motivación. Es un trabajo muy importante en misiones. Entonces, Diego va a hacer una presentación y después vamos a abrir para la discusión. Solicitamos ahora que todos mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación, pero después los pueden abrir para que tengamos una discusión más integrada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia de varios años de trabajo con monitoreo de pasos de fauna en el norte de la Argentina, en particular en la provincia de Misiones. Eh, un trabajo que realizo desde el Instituto de Biología Subtropical del CONICET y el CEIBA, que es la ONG donde yo también formo parte y trabajo. Eh, bueno, voy a hablar un poco de distintos monitoreos que venimos haciendo en la provincia en los últimos años. No va a haber, como el tiempo es escaso, no voy a dar detalles de todos los aspectos de todos los monitoreos, sino que voy a contar algunas cuestiones que me parecen importantes, algunos resultados importantes y algunas recomendaciones y problemas que han surgido en estos años de trabajo con pasos de fauna. Bueno, un poco para poner en contexto el lugar de trabajo, la provincia de Misiones queda en el extremo nordeste de la Argentina, rodeada por Brasil y Paraguay. Eh, el área forma parte de la ecorregión del Bosque Atlántico,
del bioma bosque atlántico. Misiones conserva una porción muy importante de este bioma, que es en el mapa se ve en verde. Y también tenemos numerosas áreas protegidas que mantienen bloques bastante continuos de selva todavía en esta región de Argentina. A su vez, la red vial muchas veces fragmenta estas áreas protegidas y es donde surgen los conflictos relacionados al atropellamiento y y la pérdida de conectividad a causa de la infraestructura vial. Eh, Desde la década del 90, de 1990, en Misiones se han comenzado a construir algunos pasos de fauna. eh, por ejemplo, este en el Parque Provincial Uruguay, eh, sobre la Ruta Provincial 19, fueron los primeros pasos de fauna que se construyeron en Misiones, y creo que los primeros de Argentina. Eh, y después de varios años, la provincia de Misiones comenzó a invertir en infraestructura de mitigación en rutas de la provincia. Hacia el año 2007-2008 hasta el 2010, tuvo un proceso en el marco de un corredor biológico, se construyeron pasos de fauna en los que se incluye el primer ecoducto que se construyó en América Latina, un proyecto que estuvimos trabajando desde la concepción de las propuestas con el gobierno provincial eh, y en el monitoreo. Y en los años posteriores ha habido otros pasos construidos en distintas rutas y áreas protegidas de la provincia. Acá voy a mostrar algunos de los ejemplos de los pasos construidos. Y bueno, la provincia de Misiones, con respecto a lo que pasa en Argentina, es un ejemplo en este tipo de infraestructura. No hay otros ejemplos similares de inversiones en pasos de fauna en Argentina, como lo ha hecho Misiones. Y de hecho ya es un referente en el país con respecto a este tipo de obras. Y además no solo porque ha invertido en la infraestructura, sino también se ha preocupado de lo que es el monitoreo de la efectividad de los mismos. Y bueno, y gran parte de este trabajo de planificación de nuevos pasos de fauna es ejecutado a través de la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de Misiones. En la charla de hoy yo voy a enfocar en el monitoreo de algunos de los pasos de fauna en la zona norte, en un proyecto de monitoreo financiado por Vialidad Provincial durante 3 o 4 años. Los primeros 3 o 4 años lo financió Vialidad Provincial y después hemos continuado con el monitoreo en algunos casos hasta este año, que seguimos monitoreando. Estamos hablando de monitoreos a largo plazo. Entonces, bueno, voy a hablar bastante detalle sobre lo que es el monitoreo del ecoducto y pasos subviales vinculados al corredor de biodiversidad Uruguay-Fuester. Voy a comentar algunos resultados del monitoreo de los pasos de fauna en la Ruta Provincial 19, que atraviesa el bloque de selva atlántica continua que tiene Misiones. Y por último voy a hablar de un área donde no hay pasos de fauna, pero es muy importante, ya que es el acceso a Puerto Iguazú y a las cataratas del Iguazú, donde tenemos muchísimos problemas de atropellamiento de fauna. Y en ese caso, lo que hicimos fue empezar a monitorear cómo las alcantarillas de drenaje pueden o no funcionar como paso de fauna. Y en ese caso es un monitoreo que iniciamos en el año 2022 y lo hicimos junto a Parques Nacionales de Argentina y a la Fundación Vida Silvestre. Bueno, desde el año 2011 comenzamos los monitoreos con cámaras trampa en estos pasos del norte de la provincia. Como les dije, es un proyecto financiado por la provincia en sus primeros años y también fue muy novedoso en el país al ser los primeros pasos de fauna que eran monitoreados. ¿Cómo los monitoreamos? Utilizamos cámaras trampa,
ya que es un método que nos permite sistematizar la toma de datos, poder cuantificar las tasas de cruce de los animales en las estructuras. También podemos utilizarlas en áreas de control en el bosque para poder evaluar mejor la efectividad de las estructuras con respecto a las especies que se encuentran en el hábitat circundante. Eh, y, eh, y también, bueno, permiten una clara identificación de las especies, a diferencia de otros métodos de monitoreo de pasos, como las huellas, que muchas veces no llegamos a nivel de especie. Bueno, para colocar las cámaras, como los pasos de fauna son áreas expuestas a la presencia humana, es necesario tomar medidas de seguridad para evitar el robo de equipos y el vandalismo, que es bastante frecuente en este tipo de monitoreos. Bueno, y las cámaras de trampa, la ventaja que tienen que, además de, bueno, registra a los animales sin generar disturbios, sin la presencia humana en el lugar del monitoreo, podemos identificar las especies durante las 24 horas, tanto de día como de noche, ya que tienen un flash infrarrojo para ver a los animales durante la noche. Y con cada fotografía tenemos información del día, la hora en que el animal pasó por delante de la cámara. Cosas importantes a tener en cuenta: plantear un diseño de muestreo y no solo monitorear las estructuras, sino también monitorear áreas control asociadas a estas estructuras. Esto puede ser las áreas protegidas donde están ubicadas las medidas de mitigación, como también áreas de hábitat adyacentes a la ruta. Una vez que tenemos las bases de datos de imágenes procedentes de las cámaras trampa, que pueden ser fotos o videos, se procede al etiquetado de las especies en las imágenes para procesarlas a posterior y poder obtener medidas de las tasas de uso. Para estimar las tasas de uso de los animales, lo que obtenemos son los registros independientes. Estos son fotos de una misma especie en el mismo lugar, separado por lo menos 60 minutos. También cuantificamos el esfuerzo de muestreo en cada estación de monitoreo, eso se mide en días cámara, y la tasa de captura, que es la medida para poder cuantificar y comparar la actividad de la fauna en estos pasos, se estima como los registros independientes cada 100 días cámaras de monitoreo. Bueno, para poner en contexto lo que son el ecoducto y los pasos de fauna en el corredor Uruguay-Fuester, esta área desde el año 2002 se viene trabajando en la conectividad entre dos parques, el Parque Fuester y el Parque Uruguay, a través de la creación de numerosas pequeñas áreas protegidas privadas. Es un área en recuperación, en restauración, y en el año 2002 esta ruta nacional, que es la 101, era de tierra. Y a partir del año 2006 comenzaron las obras de pavimentación de esta ruta, que era muy necesaria para esta región, y por eso tuvimos diferentes instancias de negociación y de gestión con las autoridades de la provincia, que llevaron a la propuesta de las medidas de mitigación que se implementaron a posteriori. Ya en el año 2008 se empezó a construir el ecoducto, como les decía, el primer ecoducto o paso superior que se construyó en América Latina. Y a medida que pasan los años, bueno, en el 2010 fue la inauguración, todavía no tenía mucha vegetación en la parte de arriba, pero a medida que pasan los años, a través de tareas de restauración activa y de regeneración natural, esa estructura se fue cubriendo de vegetación nativa del bosque atlántico hasta el día de hoy, donde tiene prácticamente una cobertura de bosque bastante desarrollada. Esto es importante el contexto para poder interpretar después cómo fue los resultados del monitoreo con cámaras a lo largo de todo este periodo.
ya que la recuperación y el uso de las especies estuvo muy vinculado también a la recuperación de la vegetación encima del ecoducto. Sí. Pues no sé quién hizo esa línea roja en la pantalla, si soy yo. Eh, Acá una imagen de dron de lo que es el ecoducto al día de hoy, con la cobertura de bosque. Esto conecta un parque provincial con una serie de reservas privadas que están del otro lado. Si uno lo ve desde a nivel de suelo, donde están ubicadas las cámaras, arriba del ecoducto, durante el primer año de monitoreo, esta era la cobertura de vegetación, dominada por pastos, y muchos de estos pastos exóticos, que tuvo que ser manejado y controlado. Ya en el año 2013 esta era la situación, 2016 hasta el día de hoy, que es cómo se ve el ecoducto en el lugar, desde el lugar donde están instaladas las cámaras. El ecoducto, como tiene 40 metros de ancho, para poder tratar de captar todos los animales que pasan por esa estructura, se utilizan dos cámaras trampa en el centro, una apuntando hacia cada lado, y se limpia una franja central por donde pasan los animales y se registran en las cámaras. En los pasos subviales también hay una recuperación de la vegetación con respecto al momento de construcción. Sin embargo, la vegetación está asociada a las entradas del paso y no al interior de la estructura. Bueno, estas son algunas de las imágenes de fauna registradas. Las dos primeras líneas son imágenes del ecoducto. Se ven varias especies, incluso con crías, en el ecoducto. La tercera línea corresponde a animales registrados en los pasos subviales en el corredor Uruguay-Fuester. Y la línea de abajo son animales registrados en los pasos de fauna de la ruta provincial 19, unos pasos que ya tienen más de 25 años. En total, en estos dos sitios de monitoreo se registraron 28 especies de mamíferos medianos y grandes, 17 de las cuales tenían algún grado de amenaza a nivel nacional en Argentina. Acá también hay imágenes de los pasos de la ruta provincial 19. Son pasos chicos, pero muy viejos. Los animales ya hace tiempo que están acostumbrados a estas estructuras. Acá vemos tapires y pecarí de collar. Bueno, venados tenemos dos corzuelas, la mazama nana y mazama rufa, dos especies típicas del bosque atlántico, y la paca, que es una especie que utilizó mucho esas estructuras, eh, tiene tasas de captura muy altas, eh, incluso en áreas cuando se inundaba, ninguno de estas especies tenían problemas cuando los pasos estaban inundados. Eh, ya yendo a los pasos subviales en el corredor Uruguay-Fuester, ya estos son algunas fotos de los últimos año y medio. Empezamos a tener registros más frecuentes de puma y de ocelote y de corzuela colorada o mazama rufa, que también es una especie sensible para esta área de Misiones. Bueno, pero ¿qué pasó a nivel de toda la comunidad? ¿Y qué pasó a lo largo del tiempo? En este gráfico lo que quiero mostrar es cómo fueron las tasas de captura en el ecoducto a lo largo del tiempo. Para eso agrupamos los años en tres etapas, entre el 2011 y 2014, una etapa inicial,
2015 al 2019, una etapa intermedia, y del 2020 en adelante es la situación actual. Como vemos, los primeros años, las tasas de captura totales en el ecoducto, en los primeros años eran la mitad de lo que son actualmente, y, eh, y estaba dominada básicamente por 4 especies, que es la corzuela enana, el cavia perea, el aperea, el zorro de monte, Cerdocyon taurus, y la mulita, Dasypus novencinque. Y ya a partir de estos últimos años eh, hay una mayor diversidad y un incremento de especies que son dependientes del bosque nativo, como Dasyprocta. Hubo varias especies de felinos con altas tasas de captura, como Leopardus butulus, eh, el jaguarundi, y Leopardus pardalis también tuvo varios registros en el ecoducto. Además empezaron a aparecer la paca, Didelphis, coatí, eira bárbara. Bueno, hubo 19 especies registradas durante la primera etapa, 19 en la segunda etapa y 16 en los últimos años. Pero a lo largo de todo el monitoreo hubo 23 especies de mamíferos medianos y grandes presentes que fueron registrados en el ecoducto. Si vemos qué pasó en uno de los pasos subviales, o sea, el paso inferior, las tasas de captura en los primeros años era bien baja, y ya en los últimos años aumentó muchísimo, más de 4 veces las tasas de captura y también la diversidad de especies presentes. Eh, en estos pasos se caracterizaron también por el uso de especies de hábitos más acuáticos, como Lontra longicaudis y el carpincho y el Hydrocaerus hydrocaeris, que fue bastante frecuente en estos pasos. Y también en los últimos años, a través de este paso inferior, empezó a ser utilizado por el puma, que es el felino grande que está presente en este corredor, ya que en esta zona no hay todavía registros permanentes de jaguar. Bueno, en los primeros años hubo 13 especies, en años intermedios 19, aunque con bajas tasas de captura, y en los últimos años 14 especies. Pero en total fueron registradas en este paso de fauna 23 especies. Unas cosas a tener en cuenta es la presencia de perros. Como esta área está rodeada de chacras con presencia humana, fue bastante frecuente encontrar registros de perros en ambas estructuras. Eh, Sin embargo, en el ecoducto en los últimos años hay una tendencia a la baja, pero seguramente la presencia de perros hace que la funcionalidad de los pasos eh, se vea disminuida, ya que los perros, como saben, eh, tienen un impacto muy grande en la fauna silvestre a través de la depredación o el hostigamiento. Otra cosa que fue bastante frecuente encontrar, sobre todo en el ecoducto, fue la presencia de gente que sube a la estructura, sobre todo el ecoducto que llama mucho la atención. La gente sube a curiosear, hasta el día de hoy no hay un alambrado que impida que la gente suba. Y sobre todo, en los últimos años, la presencia de personas no autorizadas ha aumentado muchísimo. Eh, Creemos que esto también se debe a que cada vez es más conocido, famoso el ecoducto a través de las redes sociales, y la gente cuando anda de paseo por la región saca fotos e intenta subir. Claramente también el uso de la gente de estas estructuras compromete la funcionalidad de esta estructura como paso de fauna. Y bueno, para cerrar quería hablar entonces de otra zona, de otra región del norte de Misiones, que es las rutas nacionales 12 y 101 que dan acceso a la ciudad de Puerto Iguazú
y al Parque Nacional Iguazú y a las cataratas, al Aeropuerto Internacional de Iguazú. Esta ruta, como se ve en este mapa, presenta una alta incidencia de atropellamiento de fauna. Estos son datos de la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada, eh, que venimos trabajando ya desde hace varios años. Y en particular en la zona del Parque Nacional Iguazú, la problemática es muy seria, sobre todo porque hemos tenido muchos accidentes con especies amenazadas. eh, y bueno, y sin ir más lejos, hace 2 días hubo nuevamente un yaguareté atropellado. Una hembra, fue atropellada en el acceso en la ruta que atraviesa el Parque Península a unos 500 metros de la entrada del Parque Nacional Iguazú. Es un hecho lamentable, eh, y estamos hablando entonces de un área donde nunca se han construido pasos de fauna específicos. Entonces, por eso es que a partir del año 2022 y 2023, junto a la Fundación Vida Silvestre Argentina y a Parques Nacionales, implementamos un proyecto conjunto para monitorear las alcantarillas. La alcantarilla es una ruta que se construyó en la década del 70, o sea, tiene como 50 años aproximadamente. Muchas de estas alcantarillas son viejas, algunas están bastante tapadas, pero bueno, ante la ausencia de otras estructuras de paso de fauna, la idea de este proyecto fue evaluar a ver qué tanto la usaban los animales y si era necesario, si se podía hacer algo para mejorar su funcionalidad. Entonces evaluamos 24 estructuras potenciales, las medimos, las relevamos, las georreferenciamos e instalamos cámaras en 21 estructuras. Según las características de la estructura, instalamos entre 1 y 2 cámaras por estructura. Y además pusimos cámaras en sitios de control asociados a estas estructuras en 36 lugares adicionales. Los controles estaban a 50 o 100 metros de las estructuras. En total tuvimos un año entero de monitoreo con cámaras y con un esfuerzo de muestreo de 13.000 días cámara. Como ven, bueno, en las fotos las alcantarillas hay de distintos tamaños y formas. Hay una heterogeneidad bastante importante, tanto en forma, tamaño, como en materiales en los que son construidos. Lo mismo, hay algunas estructuras con agua permanente y otras que la mayor parte del tiempo están secas. Y bueno, las preguntas que nos hicimos eran: ¿cuáles especies usan las alcantarillas y cuáles no? ¿Cuántas de las alcantarillas son utilizadas por las especies? ¿Cuáles eran las características de estas alcantarillas? Y obtuvimos una tasa de captura, que es una medida del uso de la alcantarilla por parte de las distintas especies. Como comenté antes, a través de registros independientes en función del esfuerzo en días cámaras por 100. Nuestra hipótesis es que la tasa de captura promedio, si la tasa de captura promedio en las alcantarillas era superior a los controles, entonces los animales seleccionaban cruzar por las alcantarillas. Si las tasas de captura promedio en los controles son mayores que en las de las alcantarillas, evitan el uso de la alcantarilla, y si no hay diferencias, el uso de las alcantarillas fue al azar. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Detectamos al menos 35 especies de mamíferos que cruzaron las rutas a través de las alcantarillas, 22 de las cuales eran mamíferos medianos y grandes. Esto es aproximadamente el 75% de las especies registradas en el área de estudio en las cámaras de control. Registramos además, dentro de estas especies, 7 especies están amenazadas a nivel nacional, una especie en estado crítico y 6 vulnerables, y 7 especies casi amenazadas.
Para algunos mamíferos pequeños, para el grupo de mamíferos pequeños menores a 500 gramos, tuvimos una alta tasa de captura en las alcantarillas y se pudieron identificar al menos 9 especies. Bueno, como saben, los mamíferos pequeños muchas veces es difícil identificarlo a través de las cámaras, así que la mayoría de los ratones, por ejemplo, eh, están en una categoría general de micromamíferos. Algunas especies fueron solo registradas en alcantarillas, como los murciélagos o el lobito de río, el lontra, mientras que otras solo fueron registradas en los controles, como el pecaril aviado y el puma. O sea, no aparecieron en las alcantarillas. Bueno, como podemos ver, para los pequeños mamíferos, los micromamíferos, general ratones, eh, la tasa de captura en las alcantarillas fue muy superior a los controles. Ellos seleccionan cruzar por estos sitios. Hay una especie de marsupial, que es Philander cuica, que también ha seleccionado cruzar por las alcantarillas. Las tasas de captura fueron superiores a los controles, al igual que otro marsupial pequeño diurno del género Monodelphis, que sabemos que hay 3 especies en la zona, pero no, acá están agrupadas a nivel de género. Y los murciélagos que, como les decía, solamente utilizaron las alcantarillas, no fueron registradas en las cámaras de los controles. eh, y hay que destacar que muchas de las alcantarillas también no solo fueron utilizadas por los murciélagos para pasar de un lado a otro de la ruta, sino también en muchos encontramos dormideros de estos murciélagos eh, durante el día. Para el caso del agutí, Eh, una cosa a destacar es que utilizó todas las alcantarillas, las 20 alcantarillas fueron utilizadas por la especie, pero las tasas de captura en las alcantarillas fueron menores a las que eh, obtuvimos en los controles. O sea, es una especie que utiliza las alcantarillas, pero eh, las evita con respecto al uso del bosque. En cambio, la paca tuvo unas tasas de uso de las alcantarillas muy altas, muy superiores a los controles. Sin embargo, utilizó solo 6 alcantarillas, las que tenían presencia, en general, con presencia de agua. El lobito de río solo apareció en las alcantarillas y todas las alcantarillas que tenían agua. Esto es en 7 de las 20 alcantarillas monitoreadas. Bueno, el ocelote, una especie interesante porque está amenazada a nivel nacional y es una especie frecuentemente atropellada en las rutas del Parque Nacional Iguazú y del Parque Península. Eh, Utilizó más de la mitad de las alcantarillas eh, y con una tasa de uso bastante grande. Selecciona cruzar por las alcantarillas ya que las tasas de captura fueron superiores a los controles. Eh, Siempre utilizó alcantarillas que estaban secas, sin presencia de agua. Para eso, para esta especie fue muy importante que sean pasos secos. Incluso utilizó algunas alcantarillas, como se ve en la última foto, que estaba bastante sedimentada. Y bueno, y la gran sorpresa de este monitoreo, eh, en las primeras semanas del monitoreo, registramos por primera vez un jaguar, un jaguarete cruzando una alcantarilla o un paso de fauna, en este caso. Eh, y, pero la sorpresa fue mayor cuando, a medida que pasaban los meses y revisábamos las cámaras, la especie empezó a ser registrada en varias estructuras, eh, incluso algunas que son relativamente chicas para lo que nosotros pensábamos que podía ser utilizada por la especie. Estamos hablando del yaguareté, una especie en estado crítico en Argentina. Eh, la población es muy sensible. En Misiones tenemos la población más saludable de la especie, eh,
en el país. Y uno de los grandes problemas que tiene hoy en día, además de la caza, es el atropellamiento en rutas. El yaguareté, si bien las tasas de uso fueron bien bajas, lo interesante es que utilizó 6 estructuras, un 30% de las alcantarillas las utilizó, las alcantarillas más grandes, relativamente grandes, no importaba si tenía agua o no, y bueno, y fue registrado al menos 4 individuos diferentes que ya eran conocidos a través de los monitoreos del proyecto Yaguareté. La tasa de captura no difirió del control, o sea, el uso que hicieron de esas alcantarillas fue al azar, no eligió cruzar por alcantarillas. Y por último, otra especie también interesante, porque es una especie bien rara de registrar en cámaras trampa en el bosque atlántico de Misiones, una especie que es naturalmente escasa, fue el oso hormiguero, es una especie que en otras regiones del país es muy atropellado. En Misiones no hay tantos registros porque es una especie rara, pero lo que observamos es que las tasas de uso fueron bien mayores que los controles y utilizó 6 alcantarillas diferentes, incluso las que tenían agua. Y por último, los ungulados fueron este grupo de especies en esta área de estudio utilizó poco las alcantarillas. El caso del tapir, solo 3 alcantarillas, las más grandes, es entendible por el tamaño de esta especie. No importaba la presencia de agua. Las tasas de uso de los controles fueron muchísimo mayores a las de las alcantarillas, o sea, evitó usar las alcantarillas. El caso de la corzuela enana, Mazama nana, utilizó 5 alcantarillas. También tuvimos algunos cruces efectivos, igual que el tapir, pero las tasas no diferían, el uso fue al azar porque las tasas no diferían entre controles y alcantarillas. Y para el caso de la corzuela roja, Mazama rufa, la tasa de uso en las alcantarillas fue muy baja y tuvimos muchos registros de animales llegando hasta la boca de la alcantarilla, pero evitando ingresar. O sea, para este grupo de animales, los cruces, las alcantarillas fueron poco efectivas, sin embargo, no les afecta la presencia de agua, y obtuvimos evidencias que los animales evitan entrar a la alcantarilla. En el caso de los pecaríes, ninguna de las 2 especies de pecaríes presentes en la zona usaron o se acercaron a la boca de las alcantarillas. Y para finalizar, ¿son las alcantarillas buenos pasos de fauna en la región? En realidad encontramos una rica comunidad de mamíferos utilizándolas, algunas con unas tasas de cruce bastante altas. El uso fue heterogéneo dependiendo de la ubicación, el tamaño y el estado de las alcantarillas, la presencia de agua. Funcionan como pasos para una amplia diversidad de especies, incluso especies amenazadas como el yaguareté, pero la funcionalidad es limitada para los ungulados. Por ese motivo proponemos algunas medidas para mejorar y adaptar estas alcantarillas existentes sin dejar de recomendar la necesidad de que en esta zona tan sensible se creen nuevos pasos de fauna específicos con tamaños y características que sean óptimas para las especies que se necesita proteger en esta área. Y bueno, y cerrando, quería mostrarles algunas imágenes del trabajo que se viene haciendo junto a Parques Nacionales y Fundación Vida Silvestre de adaptación de estas alcantarillas. Por un lado, la instalación de pasos secos en las alcantarillas que ya estaban para tratar de aumentar el uso por parte de estas especies que evitan pasar por el agua. Esto se hizo en forma experimental
en 2 alcantarillas del parque. Y en una de las alcantarillas estamos incorporando un cercado de conducción. Esto es una obra que todavía está sin terminar. La idea es evitar que en este tramo de ruta, que es el acceso al aeropuerto de Iguazú, donde hay también un humedal alrededor, ingrese la fauna a la calzada y se potencie la funcionalidad del paso de fauna. Que bueno, muchas gracias. Bueno, y agradezco a las distintas instituciones que participan de una y otra manera en todos estos monitoreos. Gracias. Muchas gracias, Diego, por tu presentación y por compartir todo ese conocimiento que tienes de tu experiencia. Y ahora entonces vamos a empezar una discusión con los participantes. Entonces pedimos que quien tienen preguntas que levanten la mano. Entonces en reactions, tiene la opción raise hand. Entonces usen la manito para que puedan podamos pasar la palabra para las personas para que hagan preguntas. Pueden hacer las preguntas en inglés, en portugués, en español. Si necesitan ayuda, podemos ayudar. No se intimiden. Vamos a hablar, estoy aquí hablando en portuñol. Y pueden también incluir preguntas en el chat. Pueden poner ahí y podemos leer y hacer las preguntas a Diego y empezar la discusión. Pedimos que hagan preguntas directas o que si quieren compartir algo también, pero de una manera corta para que podamos pasar la palabra para diferentes personas y que podamos tener una discusión que integre más gente. En cuanto las personas están preparando sus preguntas y levantando las manos, yo tengo una pregunta para empezar. Ah, en tu presentación, Diego, has mostrado la comparación con los controls. Entonces, me parece que tu trabajo es un buen ejemplo de cómo tener controls pueden ayudarnos a entender mejor cómo que las especies utilizan los pasos, no solamente saber si usan o no, pero si usan más, qué se esperaría, menos, qué tipo de pasos que están a usar más. Entonces, tener una comparación con un control. Claro, eso ya es la recomendación, pero no es tan simple escoger los controls. Entonces, me gustaría preguntarte cuáles fueron los desafíos en escoger qué tipo de control iba a incluir en los estudios y si tiene alguna recomendación o qué piensas sobre eso. Bueno, tenemos, si bien para todos los monitoreos no mostré la relación con los controles, de hecho hay cosas que estamos tratando de analizar, todavía tenemos mucha información para procesar. En el área, por ejemplo, donde está el ecoducto, que es un corredor biológico, tenemos algunas limitaciones con los controles, porque hicimos un monitoreo de fauna en todo el corredor Uruguay-Fuester, toda esta área donde están ubicados los pasos, un monitoreo bien grande, pero en 2 periodos. Uno que fueron en el año 2012-2013, que coincide con esta primera etapa de construcción de los pasos, a los años siguientes de la construcción de los pasos, y otro monitoreo en el año 2021-2022, que está en una situación más actual. Pero no hay un seguimiento año a año como fue el monitoreo de los pasos. Para el caso de las alcantarillas, ahí ya diseñamos el proyecto junto con los controles, y ahí lo que hicimos fue, para cada estructura, tratar de tener un control, uno o dos, o sea, en realidad tenemos por lo menos 2 sitios de control por estructura, eh, en general son sitios que están cercanos a la estructura, entre 50 y 100 metros. No sé si hay
si hay mejores diseños, posiblemente sí. Queríamos captar a los animales que están en el área de camino, principalmente. Porque también, bueno, para esta área también tenemos monitoreos hechos con fauna en el bosque que eventualmente podríamos comparar en áreas lejanas a los pasos. Gracias. Es bueno para pensarmos cómo escoger. Es siempre un desafío muy grande. Entonces, voy a pasar la palabra a Juan Eduardo Gil Mora para hacer su pregunta. Muchísimas gracias, un cordial saludo a todos y felicitar, por supuesto, a Diego por su presentación. Les saludo desde Cusco, en Perú. Quizás sea necesario lo siguiente. Nosotros tenemos las denominadas carreteras interoceánicas que vienen desde Brasil y atraviesan toda la Amazonía peruana, la zona andina y también llega a la costa. Más de 800 kilómetros en realidad de desarrollo. De modo tal que cuando atraviesa la Amazonía, por ejemplo, obviamente hay organismos de fauna que son mamíferos, reptiles, anfibios, etcétera. Por lo tanto, no hay una adecuada construcción de pasos para ese tipo de animales. Las aves quizá no tengan problemas, pero sí los organismos reptantes y mamíferos también, porque cruzan varios corredores biológicos, zonas de nidificación, zonas de apareamiento, de alimentación, etcétera. Por lo tanto, la carretera se constituye en una barrera física inminente, con atropellos, con pérdida de vidas, inclusive, por supuesto, con accidentes. Entonces, aquí tenemos una regulación que es la denominada, por supuesto, el Reglamento Nacional de Construcción de Vías. Y solamente muy latamente señala de que debe ser compatible con el ambiente y esto lo detalla los estudios de impacto ambiental. No obstante ello, eso se salta, no hay una buena construcción o adecuada construcción de pasos. Entonces, yo quisiera preguntarle a Diego, con su experiencia, ¿qué regulaciones internacionales existe para que estos pases para fauna puedan ser, digamos, implementadas en construcciones de esta naturaleza? Muchas gracias. Gracias, Juan, por la pregunta. Mira, desconozco que haya regulaciones internacionales. Eh, depende, en Argentina ya depende de cada provincia, del país. Lo que puedo decir que en nuestra experiencia es que no todos los proyectos incluyen paso de fauna. Hay provincias como Misiones que ha incorporado el tema de la planificación de medidas de mitigación de pasos, pero no lo veo en otras provincias o es muy incipiente. Si bien se ha avanzado, se está avanzando en promover esto en otras regiones. Depende, yo creo, mucho de cada país y sobre todo para estos proyectos grandes como estos corredores binacionales o interoceánicos, de quién es la fuente de financiamiento. Los bancos que financian estas obras muchas veces tienen políticas ambientales, exigencias ambientales para cumplir. Lo importante es desde nuestros grupos de investigación, técnicos que promovemos la mitigación del impacto de las rutas, es trabajar más para que los gobiernos y los organismos financieros exijan estas medidas, que sean bien hechas, que sean monitoreadas, que sean efectivas, tengan mantenimiento para tratar de reducir ese impacto tan grande que generan estas obras, sobre todo en áreas de alta sensibilidad ambiental. Gracias. Gracias. Entonces vamos a también pasar a preguntas del chat y después de vuelta a las personas. Entonces hay una pregunta del chat, si tienen alguna teoría respecto a la disminución en el número de especies registradas en los últimos años en los pasos del este. ¿Alguna teoría sobre qué? Hay una parte que me perdí. Respecto a la disminución en el número de especies registradas en los últimos años en los pasos Ah, del este. sí. Eh, no hay, o sea, lo que pasó es que hubo algunos periodos intermedios en el monitoreo a largo plazo
en que hubo registros de especies, pero fueron muy con o sea, una especie que cruzó una o dos veces. Eso aumenta el número de especies, pero no la actividad de fauna en ese paso. Lo que ocurrió en los últimos años es un aumento en las tasas de uso de las especies. Si bien son menos especies, el uso de esas especies es mucho más significativo de lo que no son cruces aleatorios de uno o dos individuos, sino que realmente empiezan a pasar frecuentemente. Además, lo que ocurre es que en los primeros años hay especies de ambientes más abiertos, especies de borde, y eso va cambiando a medida que se va recuperando la vegetación. Entonces hay un intercambio de las especies. Gracias, Diego. Ahora voy a pasar la palabra a Angélica Benítez. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por compartir este conocimiento y felicitaciones por este esfuerzo tan grande que sé seguramente han hecho. Yo tengo dos preguntas. La primera es si han contemplado realizar análisis incluyendo covariables que permitan llegar a conclusiones o a establecer relaciones de causalidad en por qué, por ejemplo, una especie como el jaguar usa una u otra alcantarilla, porque no las uso todas, ¿verdad? Y esto pues para las especies al menos amenazadas. Y por otro lado, en toda tu experiencia, aquí en Colombia, por ejemplo, una de las cosas que nos dicen las empresas, yo trabajo en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, nos dicen, no, es que si uno instala pasos de fauna, entonces llegan los cazadores y empiezan a matar más la fauna y eso genera un impacto mayor, por ejemplo. ¿Tú en tu experiencia has logrado identificar esto? ¿Es cierto que esa hipótesis que se plantea de que los pasos de fauna facilitan a las comunidades la cacería? Son esas dos. Gracias. Sí. Bueno, la primera pregunta de evaluar las covariables, de cómo influyen en el uso de las especies, si es algo que estamos trabajando, queremos trabajar y analizar. Para eso estamos trabajando junto a Fernanda y el equipo de Brasil que nos está dando una mano en análisis para eso. Ojalá podamos avanzar pronto, pero sí, la idea es poder evaluar distintas cuestiones relacionadas a las características de los pasos, a las características del paisaje en esas tasas de uso. Y con respecto a lo que dicen muchos ingenieros o la gente cuando uno propone paso de fauna, sí, recibimos los mismos comentarios, ¿no? Que y ese paso van a ir los cazadores atrás de los animales. Y eso no tenemos ningún registro que ocurra. Los cazadores saben perfectamente dónde cazar y hay para la mayoría de las especies hay más chances de encontrarlas. Los cazadores saben dónde buscarlas y no hemos tenido nunca un caso de, de registro de cazadores usando el paso como lugar de caza. No digo que no pueda ocurrir, pero no lo veo como un problema. De hecho, las ventajas de tener un paso de fauna es mayor que las posibles desventajas que podría hacer que algún cazador lo use. Gracias, Diego. Hay otras dos preguntas del chat que son de la misma persona, de Vanessa de CETESB, de Brasil, que si hay algún tipo de paso de fauna que los tapires prefieren utilizar y si también hay algún paso que fue evitado por esa especie. Y también la misma persona ha preguntado sobre los puentes de dosel, que si hay puentes de dosel para animales arborícolas y si fueron monitoradas y si tienen informaciones sobre si están siendo Sí. utilizadas o no. Sí, en el caso de los tapires, en la ruta provincial 19 de Parque Uruguay monitoreamos 4 pasos de fauna que son pequeños, de 2 por 2 metros,
uno de 4x2. Están en un área donde hay muchos tapires y todos fueron utilizados por tapires, en mayor o menor medida, algunos con unas tasas de uso muy altas, incluso con agua, no tenía ningún problema, se usó muy frecuentemente. Nos sorprendió, nosotros pensamos que una especie como el tapir necesitaba pasos más grandes y creemos que 2 metros de altura, 1,80 m ya son utilizados. Después, en el caso de las alcantarillas, se usaron pocos pasos por los tapires, 3 creo, pero bueno, eso es porque el tamaño de las alcantarillas es pequeño, eran en general pequeños y las alcantarillas que tenían un tamaño adecuado para un tapir fueron utilizadas. Y con respecto a pasos de dosel, hay en el Parque Nacional Iguazú. Yo no he trabajado con los pasos de dosel, pero sí gente de parques nacionales en Parque Nacional Iguazú está promoviendo estos pasos de dosel en el parque y se han monitoreado algunos. Quizás todavía no un monitoreo a gran escala y sistemático, pero se han puesto cámaras y se llevan registros de los animales que lo están utilizando y ahí, bueno, tenemos una población importante de zapajos nigritus que utilizan estos pasos. Pero también hay otros animales arborícolas que lo están utilizando. Gracias, Diego. Ahora voy a pasar la palabra a Guillermo. Buenas tardes, Diego. Bien interesante tu proyecto, me gustó bastante, me quedé con muchas inquietudes, ¿verdad? Sobre todo en saber así estadísticamente cuál es el efecto, por ejemplo, del tamaño de los pasajes de fauna y las condiciones de si están halagados o no, ¿verdad? Que imagino que debes estar ya manejando esos datos para después te da una idea más clara, ¿verdad? Y se me hizo bien interesante porque muestra cómo los güeros, ¿sí? Los güeros son mucho más versátiles de lo que nosotros imaginábamos, ¿verdad? La gente que trabajamos en esas cuestiones. Y aún así tienen sus limitaciones, ¿verdad? Es un comentario que estoy haciendo. Pero la pregunta ahora sí que te quiero hacer es, si tú tienes el dato específico o más o menos aproximado de, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de especies que usaron los ductos y los pasajes de fauna, ¿verdad? Controles dentro de la asamblea esperada en la región de estudio? Sí. Bueno, con respecto a lo último, ¿qué porcentaje de especies? O sea, en general comparamos con lo que son los mamíferos medianos y grandes, que son las especies que podemos monitorear bien con cámaras. En general, nuestros datos muestran que un 70%, 75% de las especies que están en el área usan las estructuras. Igual me imagino que ese dato va a depender del tipo de estructuras, porque en el tamaño de las estructuras. Pero un porcentaje bien alto. El tema es que algunas son utilizadas con una baja intensidad, entonces seguramente para muchas de esas especies que utilizan los pasos no son suficientes para la conectividad que necesitan. O sea, hay cruces, o sea, entran en la estadística como que los usaron, pero quizás usaron pocas veces. Y con respecto al evaluar, ¿no? Por los tamaños, la presencia o no presencia de agua, tenemos una limitación, y esto me va a dar pie a contar de otro proyecto, que cuando evaluamos un proyecto de mitigación tenemos pocas estructuras a monitorear, y que queremos sacar conclusiones de estas variables, de tamaño, de tipo de materiales, de agua. Se necesita tener muchos datos que en general en cada proyecto individual no los tenemos. Entonces, por eso es importante empezar a trabajar de forma colaborativa, distintos proyectos de monitoreo en distintas partes de América Latina que estén monitoreando con cámaras si es posible, para poder
obtener esa información emergente de un estudio a gran escala para poder sacar esas conclusiones. Y para eso quería comentarles que hay un data paper que está liderando la gente de la Universidad Federal de Río Grande do Sur, que es de monitoreo de pasos de fauna, y todo proyecto, aunque sean pocas estructuras monitoreadas, contribuyendo a estos trabajos colaborativos, van a poder contribuir a que en el futuro podamos entender mejor cuáles serían las características que tiene que tener un paso para ser efectivo. Muchas gracias. Gracias, Diego, por acordar del data paper. Vamos a poner el link en el chat si alguien tiene trabajo y tiene datos de uso de pasos de fauna. Está más que invitado a enviar sus datos y todos serán coautores de esa iniciativa para que podamos tener el máximo posible de datos para evaluar el uso de las especies en Latinoamérica. Entonces vamos a poner el link del tutorial del data paper y ahí tiene y el email, el correo para que si tienen datos puedan entrar en contacto con nosotros para, para enviar los datos. Entonces ahora tengo otra pregunta del chat que es... estaba observando que en la última diapositiva que hay obras de drenaje en forma de tubo que tienen banquetas. Mi pregunta es si existe diferencias en el éxito de cruce entre esas estructuras y la de losas o cajones con banquetas. Todavía no tenemos resultados, o sea, la mayoría de las estructuras que monitoreamos ahí en el Parque Nacional, las alcantarillas son de tubos, estos de metálicos, con esa forma canalada, le decimos nosotros, y las alcantarillas rectangulares, en este proyecto fue solo una, entonces no podemos sacar demasiadas conclusiones. Lo que hicimos fue en uno de estos tubos hacer un piso, una pasarela de cemento para ver si hay si las especies eligen cruzar por ahí o se les facilita cruzar por ahí. No sé si respondí bien. Gracias. Si la misma persona quiere hacer una segunda parte de la pregunta, ponga en el chat, por favor, para que podamos saber exactamente lo que están preguntando. Entonces ahora voy a pasar la palabra a Wervin Carbonó. No te escuchamos, no sé si está hablando. No sé qué pasó, pero no se escucha. Entonces, voy a pasar a Susana y si Erwin, ¿aló? Sí, no puede hablar. Intenta de nuevo, por favor. No. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Hola, bueno, mi nombre es Erwin desde Colombia, costa norte colombiana. Bueno, tenía tres preguntitas. Diego, primero que todo, felicitarte por ese trabajo que has realizado en conjunto con tu equipo. De verdad, felicitaciones por todo ese trabajo. La primera preguntita tiene que ver con la metodología de pronto que están aplicando a la toma de registros de atropellamiento. ¿Sí? De pronto si estás aplicando alguna metodología específica para el levantamiento de la información en campo. Mi otra pregunta tiene que ver con el porcentaje o disminución de la incidencia de atropellamiento de acuerdo a la elaboración de los pasos de fauna, de las alcantarillas. Esa es mi segunda pregunta. Mi tercera pregunta tiene que ver con la metodología que utilizas para, de pronto, con alguna herramienta GIS, elaborar
los puntos de incidencia de atropellamiento, qué aplico, si de pronto IDW, qué tipo de metodología me sirve para hacer ese análisis de la incidencia de atropellamientos. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, yo no trabajo demasiado en monitoreo de atropellamientos, me enfoco más en monitoreo de pasos de fauna, pero sí estoy coordinando una red de monitoreo de fauna atropellada basada en ciencia ciudadana, en registros no sistemáticos. Si bien hay personas que están haciendo relevamientos sistemáticos en algunas regiones del país y alimentando esta red, el trabajo de la red es basada en estos registros no sistemáticos porque en Argentina no hay muchos trabajos de monitoreo sistemático de atropellamientos. Estamos tratando de promoverlos con algunos estudiantes que están haciendo algunas pequeñas experiencias. Bueno, tenemos en Parque Iguazú particular, está Patricio Ramírez, que está acá escuchando. Él está haciendo un monitoreo a pie de las rutas estas sensibles que tiene el parque, un trabajo enorme de hace varios años y tiene un volumen de datos impresionante. Pero no tenemos datos para poder vincular tasa de atropellamiento con paso de fauna. Para eso se necesitan poder hacer un diseño de muestreo que pueda responder esa pregunta, generar tasa de atropellamiento a través de un monitoreo sistemático en áreas control, el área de impacto, antes, después, y eso no, que yo sepa, no existe en Argentina. Gracias, ¿Me quedó Diego. alguna pregunta que no respondí? Sí, hay. Entonces ya has respondido otra del chat con esa tu respuesta. Has respondido dos al mismo tiempo. Entonces voy a pasar la palabra a Susana, que está con la mano levantada. Hola, buenas tardes. Hola, Diego. Hola a todos. Bueno, primero, felicitaciones, Diego, por el trabajo. Me consta de todos estos años de esfuerzo y de dedicación, pero bueno, ha valido la pena. Mi pregunta tiene que ver con el tamaño de las estructuras. Sabemos que son también otras las variables que tenemos que revisar, pero de acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, esa es una decisión, digamos, para los viales del día a día. Bueno, ¿qué tamaño le damos a las estructuras? Vos mencionaste los pasafaunas de la 19, si yo no me acuerdo mal, el que tiene la mayor sección, el 4x2, es el que mejor funcionó para los tapires allí. Y mencionás que acá en las alcantarillas una altura de 1,80 por 2 sería como la mínima, ¿no? Para los tapires. Suponiendo que pudiéramos hacer nuevos pasafaunas en ese tramo de la ruta 12, donde estamos teniendo tantos atropellamientos, nosotros, vos sabés, utilizamos el criterio del índice de apertura, que es la sección por la longitud, que nos tiene que dar aproximadamente 0,6, y bueno, dependiendo del caso, las estructuras pueden quedar muy grandes, y bueno, siempre estamos tratando de revisar eso. Es difícil la pregunta, pero bueno, con lo que hasta ahora vimos y sabemos, ¿qué orientación podríamos pensar en ese caso, en la ruta 12, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta. Bueno, gracias, Susana. Susana Cicioli, jefa del área ambiental de Vialidad Provincial de Misiones, y una de las responsables principales de gran parte de estas estructuras, incluida el ecoducto. Así que, bueno, quería reconocer eso también al resto de la comunidad latinoamericana. El trabajo de Susana a veces no es muy reconocido, pero es indispensable que desde el gobierno haya personas comprometidas como ella en estos temas.
Bueno, y con respecto a la pregunta del tamaño, ¿cuáles serían las medidas? Es mi impresión, en base a lo que toda la experiencia que tuvimos estos años, yo creo que no es necesario hacer megaestructuras demasiado, o sea, para muchas de las especies que serían las más sensibles, pasos de 4 metros de ancho, 5 metros de ancho por 4 metros, 3 metros de altura, 2 metros, están funcionando bien para casi todas las especies. Es importante incluir, me parece, el paso seco, porque sí sabemos que hay especies que no cruzan sin paso seco. Y después lo que vimos, pero tenemos pocos datos porque tenemos un solo ecoducto, es que hay especies que usan más el ecoducto que los subviales, eh, y también posiblemente, es una teoría porque tenemos un solo ecoducto, eh, estructuras como el ecoducto funcionan mejor, favorecen más la conectividad para especies que están con crías, hembras con crías, se sienten más seguras eh, pasando por el ecoducto que por un subvial. Pero tenemos muy poquitos datos como para poder eh, sacar conclusiones. Lo que sí diría que un subvial de 10 metros de ancho por 6 metros de altura no tiene ningún sentido para la fauna que tenemos acá en la región. Eh, y tampoco un ecoducto de 100 metros de ancho, me parece que no, es preferible necesitamos tener más pasos eh, normales que poquitos muy gigantes. Bueno, me quedo entonces con esa idea y bueno, gracias por la respuesta y gracias por las palabras también. Gracias, Susana. Entonces hay una otra pregunta del chat que es que dice, en caso de campos abiertos como desiertos altoandinos, llanos, en el que existen carreteras y lo atraviesan especies de fauna diversa como rea penata en peligro crítico, guanaco, vicuñas, anfibios en el sur de Perú, ¿qué recomendación podría dar para estudiar y proponer pasos de fauna? Y ahí, antes de darte el espacio para hablar, voy a decir también que ha habido una respuesta en el chat a esa pregunta con una guía de México, un manual de ubicación de México con sugerencias, pero también puedes complementar. Sí. Con respecto a estos ambientes abiertos, con especies, la verdad no tengo una respuesta, no me siento con experiencia para dar una respuesta. Es bastante más complejo la situación de especies como rea, como guanaco. Eh, Muchas veces estos ambientes planos, las carreteras no tienen la altura de la rasante como para poder hacer un paso subvial acorde a esas especies. Entonces es bastante complicado. No, quizás haya alguien con más experiencia en esos ambientes. No sabría dar una respuesta. Perfecto, puede ser un tema para el próximo conservatorio en algún momento hablar de esos ambientes más abiertos, los desafíos específicos que tienen. Hay una otra pregunta en el chat, si ya están publicadas estas investigaciones o si hay informaciones disponibles en algún sitio que lo tienen que No, se puede compartir. no están publicados y es tarea pendiente. Y me gustaría decir también que en el chat hay personas compartiendo otros trabajos. Entonces, ah, Vanessa ha compartido el manual que han hecho en San Pablo, la Agencia Ambiental, para envasar estudios sistemáticos y de atropellamientos y también la proposición de medidas de mitigación en planes de mitigación.
Entonces, eso también es una respuesta a la pregunta de legislación, que ha sido la primera pregunta. Y también Angélica está compartiendo información que se ha generado en Colombia. Hay una otra pregunta en el chat que es si han tenido experiencia con otros mecanismos para evitar el atropellamiento de fauna, como medidas olfativas, visuales y sonoras. Y también quiero juntar esa pregunta con una otra pregunta que aún estaba aquí. ¿Se han pensado en colocar señaléticas para que no se acerquen las personas? Entonces, no es como medida de mitigación, pero también para evitar que no se acerquen las personas a los pasos. Sí, bueno, la problemática del ecoducto que sube la gente y que teníamos mucho impacto de humanos arriba del ecoducto, eso se está trabajando junto con Vialidad Nacional y Fundación Vía Silvestre, sobre todo, que es el que va a financiar la obra. La idea es que en los próximos meses tenga un alambrado para que la gente no pueda subir y se van a poner carteles. Se había construido un alambrado al principio, pero fue un alambrado que estuvo mal puesto y se rompió y no funcionó. Eh, pero sí, es necesario poner carteles. No, nunca hubo carteles que prohíban el ingreso al paso, y además pues, es peligroso, ¿no? Para las personas subir. Puede haber accidentes. Y con respecto a si se han evaluado otras medidas para reducir el problema del atropellamiento, sí, en Misiones se ha trabajado varias medidas, en cartelería, en reductores de velocidad. En Argentina le decimos lomo de burro, pero lombada, ¿no? ¿Cómo es? ¿Se utiliza en Brasil? En Brasil es Sí. lomada, sí. Sí. Pero bueno, esas medidas no se pueden implementar en rutas nacionales, provinciales, solo en algunos accesos como el Parque Nacional, el aeropuerto. Eh, Se han colocado bastones rebatibles en la carretera, en el centro y en los costados para reducir la velocidad. Se han hecho algunas señaléticas también horizontales para reducir velocidad. Se han puesto radares en algunos puntos. El tema es que ninguna de esas medidas es evaluada. Se ha evaluado para poder decir si es efectiva o no efectiva. Eh, por lo que vemos en la práctica, lo que está pasando en Iguazú, yo te diría que ninguna de esas medidas es efectiva. También se ha trabajado mucho en campañas de concientización durante más de 10 años acá en Iguazú y el problema persiste. Difícilmente logramos reducir la velocidad de los vehículos. Eh, por eso yo cada vez estoy más convencido que es más fácil hacer que un animal entre por un paso de fauna de que un vehículo vaya más despacio. Gracias, Diego. Algunas veces es triste pensar en esa perspectiva, pero es importante sermos realistas. Andrés quería hacer una pregunta. Luis, no sé si quieren hacer hablando. O... Sí, Sí. sí, buena tarde a todos. ¿Cómo están? Todos y todas. Una pregunta pues para todos, Daniel obviamente, agradeciéndole la presentación, la presentación muy buena, muy nutrida, con muchos resultados bacanos. Bueno, soy de Colombia y la pregunta es, Daniel, ¿han tenido ustedes experiencia haciendo convenios o acuerdos para construir o para asesorar la construcción de pasos de fauna con entidades, con empresas, contratistas que se encargan, por ejemplo, de infraestructura vial o de líneas de transmisión eléctrica? Aquí en Colombia pasa mucho que tenemos empresas que licitan con el gobierno para hacer
diferentes proyectos de infraestructura. Y muchas veces ellos se dedican a hacer su proyecto, pero a la hora, por ejemplo, de pensar en cruces de fauna, cuando hay quebradas, cuando hay arroyos, cuando atraviesan sectores donde hay vegetación a lado y lado, ellos no piensan en nada de eso y eventualmente pues ellos siempre contratan un equipo de biólogos que compone de especialistas en mamíferos, especialista de aves, especialista en anfibios y reptiles y especialista generalmente en flora, sea ingeniero forestal o botánico. Pero a veces uno hace las sugerencias, aunque pues generalmente uno hace las sugerencias, generalmente nunca se aplican. Es muy difícil que lo apliquen a menos que ya sea como un proyecto aparte del megaproyecto de infraestructura que se está llevando a cabo. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de hacer ese tipo de colaboración, de convenio, de acuerdo, para al tiempo que se construye este tipo de infraestructura en Argentina o pues en otros países, también ustedes puedan asesorarlos o al tiempo con ellos construir estos pasos de fauna para que los proyectos de infraestructura no afecten los corredores por los que puedan pasar? Gracias. Gracias por la pregunta. En realidad no proponemos directamente a las empresas, sino los proyectos de infraestructura vial. Nosotros tratamos de trabajar en la medida de lo posible con las agencias de infraestructura vial del país de nación o las provincias. En el caso de que haya interés de las provincias, en nosotros, como biólogos que trabajamos en ecología de carreteras, poder brindar asesoramiento, ayuda y recomendaciones, lo hacemos a través de las agencias viales, como Vialidad